Versículo 18 dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Dígalo allí donde está conmigo. Diga, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero dígalo, por favor, dígalo. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. La sangre de Cristo es poder de Dios. La sangre derramada en esa cruz es poder de Dios. Cada gota de sangre que Jesús derramó es poder de Dios para liberarte, para bendecirte. Así que la cruz de Jesucristo es el poder de Dios. Es el orgullo de nosotros los cristianos. Y nosotros siempre debemos estar orgullosos por la sangre de Jesús. Tenemos que sentirnos, hermanos queridos, como se sienten esos ejércitos, ¿verdad? Cuando dan historia de sus grandes logros, de sus grandes triunfos. Cada vez que nosotros veamos hacia la cruz, veamos el mayor triunfo de Dios para nuestra vida, veámonos allí victoriosos, veámonos allí más que vencedores. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está confesando que la cruz de Cristo, que el sacrificio de Jesús en la cruz es su gloria. Para Pablo no era otra cosa el gloriarse. Él podía, como una persona, ¿verdad? Inteligente, él podía jactarse de su posición social. Él era un apóstol que tenía plata, porque cuando usted estudia la vida de Pablo se da cuenta que él era un ciudadano romano. Y para conseguir la ciudadanía romana en aquel tiempo tenía que tener mucho dinero. Pero Pablo no se gloriaba de que era ciudadano romano. Pablo no se gloriaba de que era muy intelectual, había sido educado a los pies de Gamaliel. No, Pablo no se gloriaba en eso, ni se gloriaba de que venía del pueblo judío. No, se gloriaba de la cruz de Cristo, se gloriaba del poder de la sangre de Cristo. Y entonces esto es muy poderoso, porque hay muchos cristianos que se glorían en otras cosas, se gloria por su educación, se gloria por la familia, se gloria por la plata que tiene, se gloria por cosas de este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nuestra gloria es el sacrificio de Cristo. Nuestra gloria es cada gota que fue derramada en la cruz. Diga conmigo, mi gloria es la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Esa sangre es muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque la cruz nos ha dado, hermanos queridos, victoria en todo. Nos ha dado grandes promesas. Yo hoy le voy a hablar de 4 bendiciones que tenemos todos aquellos que conocemos el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber cuáles son esas bendiciones? ¿Les gustaría? Ok, entonces vamos a ver esto. En primer lugar, la sangre de Cristo tiene el poder de perdonarme. La sangre de Cristo me perdona. La sangre de Cristo me perdona. Mira el texto que leímos en Hebreos 9:22. Dice la palabra, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay redención, dice en otras versiones. Debes de entender que el más grande e importante beneficio que recibimos nosotros de ese derramamiento de sangre es el perdón de nuestros pecados. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos desobedecieron al mandato de Dios. Y allí ellos, al arrancar el árbol, cuando ellos comieron el fruto prohibido, es cuando vino un resultado malo a sus vidas, vino destrucción, vino enfermedad, vino ruina. Y no solo vino a ellos, sino que vino a toda la humanidad. Toda la humanidad quedó presa, quedó cautiva por la consecuencia del pecado. Y después de esa parte de la historia, es que vemos que toda la humanidad, toda persona que nace, toda persona que viene a vivir en este mundo, la Biblia dice que nace en pecado.
Por eso es que Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te aleja de la gloria de Dios. Cuando tú no tienes perdón por medio de la sangre de Cristo, tú estás lejos de ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es toda la bendición de provocar milagros en tu vida, de vivir bien. Pero cuando tu vida está en pecado, tú estás lejos de ver la bendición de Dios en tu vida. Y el pecado causó esto. Y esa causa vino a ser un problema para la humanidad. Nadie puede ser libre. Todo el que nace está en esclavitud. Y ninguna persona, ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna ética, ninguna moral, nadie puede dar solución a ese problema del pecado. Por eso es que la gente hoy en día, muchos no viven mal, muchos no comprenden del por qué están mal, muchos van a ver al psicólogo y el psicólogo les da terapia, pero regresan y aquello no se quita porque hay una angustia, hay una culpabilidad. Y como la ciencia no sabe cómo llamarle a esto, no le llaman pecado, pero la Biblia le llama pecado, y todo aquel que está en pecado está lejos de la gloria de Dios. Y todo el que está lejos de la gloria de Dios necesita el perdón de Dios. Diga conmigo, todo el que está lejos de la gloria de Dios necesita el perdón de Dios. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que cuando el hombre pecó, cuando la primer pareja pecó, les vino un juicio de muerte, les vino un juicio de ruina, un juicio de maldición a la familia. Pero antes, en la misericordia de Dios, antes de que ellos fueran muertos instantáneamente, Dios proveó, dice la Biblia, un cordero, un animalito. Y esa sangre cubrió esa culpa por un tiempo de Adán y Eva. Pero ahí estaba hablando acerca de lo que en el futuro iba a venir a ser Jesucristo para quitar completamente nuestros pecados. Allí lo dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió con ese animalito, ese cordero que fue muerto. Y después también nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? En su problema de pecado, porque el pecado es un problema que no solo arruina a una persona, no solo arruina a una pareja, no solo arruina a un matrimonio, arruina a toda una nación también. El pueblo de Israel ya era una nación y tenían un problema muy grande. Era un problema que se iba a extender sobre toda la nación, pero Dios les dio un entendimiento del poder de la sangre. Los libró de Egipto sacrificando un cordero. Cada familia tenía que sacrificar un cordero para salir de Egipto. La sangre de Cristo estaba hablando allí, que así también un tiempo iba a venir a nosotros a liberarnos de la esclavitud del mundo y nos iba a dar libertad de ese poder del diablo. Y nosotros podemos ver que el pueblo de Israel continuó, ¿verdad?, haciendo esto. Una vez al año el sumo sacerdote se presentaba ante Dios con la sangre de un cordero, y esa sangre era la que era rociada sobre el pueblo, y esa sangre era la que quitaba solo de encima, escucha bien esto, solo de encima el pecado del pueblo, pero siempre el pecado permanecía dentro de las personas. Y esto necesitaba el poder de un perdón sobrenatural, un perdón en totalidad. Por eso es que Hebreos está explicando el apóstol allí de cómo es que en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, esta sangre estaba enfocada a la verdadera redención de nosotros, los que creemos en Jesucristo. Y allí en Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, notan, de la carne, no del espíritu, de la carne,
Y dice, y el sumo sacerdote como representante del pueblo de Israel entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer las ofrendas y sacrificios por todos los pecados del pueblo. Ahí le decía a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Y luego Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, simbolizan el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Entonces Jesucristo, siendo Dios ya en el Nuevo Testamento, vino en forma de hombre, dice la Biblia, y llevó todos los pecados de la humanidad muriendo en la cruz. Por eso es que Juan capítulo 1 versículo 29 dice que al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí viene Cristo, que no solo quita el pecado de la carne como los otros corderos, sino que Cristo quita completamente el pecado del mundo. Cristo tiene el poder, aleluya, para perdonar los pecados de las personas que se hallan culpables, que se hallan sin perdón. Y esto es bien importante que lo entiendan, porque muchos vienen a la iglesia y cuando oyen del sacrificio de Cristo solo les gustan los beneficios de la bendición que te va a dar, pero no se dan cuenta que toda bendición comienza con el perdón de pecados. Si no recibes perdón de pecados, tú no puedes recibir más bendición de Dios. Y es importante que como hijo de Dios tú entiendas esto, que como miembro de esta iglesia tú entiendas esto, que el primer beneficio que la sangre de Cristo me da es el perdón de mis pecados. Diga conmigo, el primer beneficio que la sangre de Cristo me da es el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios quita el pecado del mundo. Y Dios abrió los ojos espirituales allí de Juan el Bautista, porque allí se entiende que Jesucristo llevó el pecado de toda la humanidad, haciéndose ofrenda expiatoria. Él derramó su sangre en la cruz y allí murió. Y por eso es que Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesús, por su propia sangre, es que entró una vez para siempre al lugar santísimo. Y desde ese momento, Él llegó a realizar la eterna expiación. La sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonar y de redimir. Perdonar sus pecados, perdonar nuestros pecados y redimir es que lo vuelve a comprar, porque por causa del pecado usted se volvió propiedad del diablo, usted se volvió propiedad de la miseria, usted se volvió propiedad de la destrucción del pecado, pero la sangre de Cristo vino a perdonarle todo pecado y vino a volverlo a comprar y lo sacó de esa condición de vida y hoy está en el reino de Dios gracias a esa poderosa sangre de Jesucristo. Ahí donde está eso se merece un aplauso fuerte. La sangre de Jesucristo se merece un aplauso fuerte. Y Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí debemos de entender que no existe otro camino, no existe ningún otro camino como nosotros podamos liberarnos del pecado. El Señor fue quien se ofreció a sí mismo. Él es el único hombre que vino a esta tierra sin mancha, sin pecado. Él llevó una vida pura, santa. Su sangre es limpia, no tiene contaminación de pecado. Y era el único que podía ser ofrecido delante de Dios, porque el diablo no podía acusarle, no podía decir, ahí hay un hombre que tiene mancha de pecado. No, porque la sangre de Cristo es pura, es santa, no había contaminación de pecado en él. Y solo un cordero sin mancha, alguien que estuviera limpio así, nos podía liberar de la mancha de pecado. Y por eso es que Jesucristo es el único camino de salvación por su sangre preciosa. El Señor Jesucristo derramó de su sangre
hermanos queridos, en vez de nosotros, porque todo aquel que peca, todo aquel que ha ofendido a Dios merece morir, pero Cristo murió en nuestro lugar y hoy por su sangre nosotros somos libres de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado. Por eso quisiera que hoy repita en su corazón, repita, aleluya, con sus labios: la sangre de Cristo me da el perdón de Dios. Tengo el perdón de Dios por la sangre de Cristo. Les quiero mostrar algo que me impactó. Leí de este hombre llamado James John Simpson. Le voy a pedir a Isaac que ponga una foto. Él fue el químico que descubrió la anestesia, el cloroformo, que es la anestesia. Este hombre, él fue un químico. Pero es interesante que antes de morir, una persona le preguntó, le dijo: señor Simpson, ¿cuál fue una de tus más grandes e importantes descubrimientos? Claro, la señora pensaba que le iba a decir: yo descubrí la anestesia. No, pero él, ¿sabes qué es lo que respondió? Mi descubrimiento más grande e importante fue la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, que salva. Y haberlo aceptado como Salvador fue mi gran y verdadero descubrimiento, dijo este hombre. Qué interesante, él no habló de este descubrimiento, a pesar de que este científico es tan famoso en la medicina, es tan famoso, pero él no habló de sus descubrimientos aquí en esta tierra. No, él habló del descubrimiento de la sangre de Cristo. Qué poderoso sería si toda la iglesia, todos nosotros llegaríamos a entender lo valioso que es la sangre de Cristo. No importa que no puedas descubrir otras cosas aquí en esta tierra, pero si descubres el poder de la sangre de Cristo, tú lo tienes todo. Porque lo más importante, lo que siempre tenemos que nosotros darnos cuenta que es poderoso, es la sangre de Jesucristo. Porque su sangre, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Por lo cual nosotros podemos presentarnos ahora delante de Dios sin ninguna culpa, sin ninguna vergüenza, sin ninguna acusación, porque allí lo dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, está hablando que nosotros por la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar allí, adorarlo a Dios cerca. Toda persona que confiesa sus pecados y es cubierto y es limpiado por esa sangre de Jesucristo puede ir delante de la presencia de Dios. Dios mismo lo va a abrazar, lo va a cubrir con su amor. Por la sangre de Jesucristo nosotros somos hechos nuevas personas, dice la Biblia. Llegamos a ser hijos apreciados y valiosos para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es un Dios que perdona. Y con solo pedir perdón y volvernos a Cristo, el Señor nos va a limpiar con su sangre poderosa, nos limpia con su sangre poderosa y nos hace una nueva criatura, dice la palabra. Y entonces nosotros podemos vivir en medio de todas las bendiciones, en medio de todos los milagros, en medio de toda la gracia que Dios tiene para nosotros. Por eso es que diariamente debemos de decirlo: gracias, Señor, por tu sangre que me ha perdonado. Gracias, Jesucristo, por tu sangre que me ha perdonado. Tu sangre me ha limpiado. Lo puedes decir ahí donde estás. Levanta la mano y di: Señor Jesucristo, gracias por tu sangre que me ha perdonado de mis pecados. Esa es la primera bendición que recibimos del poder de la sangre de Cristo. Segunda bendición: la sangre de Cristo no solo nos perdona, sino que me sana. La sangre de Cristo nos sana. Diga conmigo: su sangre me sana. Su sangre me sana. La sangre de Jesucristo tiene poder para sanidad. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Los azotes que utilizaban para azotar a Jesús, ustedes saben que fueron unos azotes muy especiales, con puntas de bolitas de hierro.
Y cada vez que azotaban la espalda de Jesús, esas bolitas de hierro, cuando la alaban, retiraban piel de su espalda y la arrancaban y salía sangre. Y por esa razón fue que Jesús derramó esa sangre. ¿Sabes para qué? Para que fueras libre del dolor, fueras libre de la enfermedad, para sanarte. Y nosotros debemos de confesar, debemos de confiar en la sangre de Jesucristo, porque Él llevó esos dolores allí en su espalda. Él sufrió el dolor de la enfermedad. Y muchas personas en este mundo viven muy abrazadas al dolor, muy pegadas al dolor. Piensan que ya no va a haber solución, piensan que nunca van a escapar de esa enfermedad. Pero hoy debes de recordar que la sangre de Cristo tiene el poder para sanarte. La sangre de Jesús es la que me sana. Y hoy debes de ser libre de toda enfermedad, de toda depresión de enfermedad. Es bien interesante que hay una enfermedad en la mente que está azotando a la humanidad hoy en día y se llama depresión. Las investigaciones dicen que de cada 10 personas se encuentra una persona en depresión en el mundo. Pero solo la sangre de Jesucristo puede sanar también la depresión. Por eso es que debemos de confesar, la sangre de Cristo tiene poder para sanarme. Por la sangre de Jesucristo es que nosotros vemos milagros en la iglesia, vemos milagros en la célula. Vemos milagros porque Jesucristo todavía está vigente en medio de la iglesia. Cuando la iglesia, hermanos queridos, proclama el poder de la sangre de Jesús para sanar. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dice la Biblia que Él sanaba a todos los enfermos. Allí en Mateos 4:24 dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice, y los sanó a todos. Y los sanó a todos. Repita conmigo, y Jesús los sanó a todos. Jesús vino, hermanos queridos, para perdonar pecados en primer lugar, pero vino también para curar las enfermedades y las heridas, para sanar. Entiendas, aleluya, que Cristo quiere sanar a los que están enfermos. Por eso en Mateos 8:17 la palabra dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús mismo en ese sacrificio tomó toda la enfermedad en su cuerpo. Jesús vino y derramó toda su sangre para llevar todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y por eso es que debemos de confiar en la sangre de Jesucristo. Su sangre obra milagros. Y debemos de apoyarnos, debemos de sumergirnos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Porque hasta hoy Él sigue haciendo milagros y sanidades. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nota cómo el apóstol Pedro está hablando de dos asuntos importantes que está haciendo la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado, llevó los pecados en el madero, pero también dice, por cuya herida fuisteis sanados. Cristo me perdona, su sangre me perdona, pero su sangre también me sana. Su sangre también me sana, aleluya. Su sangre nos sana. ¿Me están escuchando todos ahí donde están? ¿Están escuchando la palabra? Yo la estoy comiendo, yo la estoy viviendo, esta palabra está revolucionando en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, aleluya. Hay poder en este día de la sangre de Jesús para sanar a todo el que esté enfermo. Yo le garantizo que la sangre de Cristo lo va a tocar y lo va a liberar en este día de toda enfermedad, aleluya. No importa cuál sea su enfermedad, porque Cristo llevó esa enfermedad allá en la cruz. Allá quedó clavada esa enfermedad. Y nota que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Jesucristo no cambia, que si Él obró
hace 2000 años, Él sigue obrando también hoy. Cristo, así como sanó a los enfermos antes, los está sanando hoy, lo puede sanar hoy. Cristo no cambia. A veces quien cambia es la fe de muchos cristianos, porque a veces acepta parte del evangelio, no todo el evangelio. Y el evangelio es íntegro, trae toda esta bendición, trae perdón de pecados y trae sanidad del cuerpo. Y muchas veces no queremos el evangelio completo porque comenzamos a razonar, comenzamos a pensar humanamente. ¿Y cómo se va a hacer esto? Parece que ya no hay solución para esta enfermedad. No, deje por favor de pensar así y reciba el poder de la sangre de Cristo para sanidad. Aleluya. Porque si nosotros creemos en la palabra de Dios y confiamos, nosotros podemos decir entonces que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Aleluya. Porque por su sangre es que nosotros vivimos. Por su sangre tenemos salud. La enfermedad ha querido matarnos a muchos de nosotros, especialmente en esta pandemia, pero ha sido la sangre de Cristo que ha peleado por nuestra vida y ha reprendido la enfermedad y no la ha dejado entrar a nuestra vida, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, y nos mantiene con viva y vamos a cumplir el propósito de Dios mientras vivamos en esta tierra, gloria al Señor. Las enfermedades que son incurables para el hombre, para Cristo no hay nada imposible. Para la sangre de Jesús no es imposible sanarla. Jesús sana todas las enfermedades. Así como sanó todas las enfermedades antes, Él sana todas las enfermedades hoy. Hay testimonios grandes en la iglesia. En la iglesia, hoy recordaba con mi esposa tantos milagros de sanidad que ha hecho el Señor. Contábamos de los hermanos en la iglesia que estuvieron bien graves por el virus, pero Dios los sanó. Dios reprendió ese virus. Mirábamos como varios de otras personas con ataques del virus menos que ellos murieron. Pero vimos cómo el Señor los sanó. Aquí en la iglesia, el poder de la sangre de Jesús. Los 40 días que hicimos de oración. Aleluya. Del poder de la sangre de Cristo. Cómo el Señor sanó de cáncer. Cómo sanó de enfermedades hasta en otros países, hasta en México, El Salvador. Cómo el Señor sanó en la iglesia. Me contaba el pastor Rigoberto también cómo es que una pareja vino a la iglesia, Reino de los Cielos, me contó el testimonio. Y un día el pastor soltó esta palabra, el Espíritu Santo puso en mi corazón decir: Dios va a quitar tu esterilidad hoy y vas a concebir. Y dice que esa pareja agarró esa palabra rema y dijo: esa palabra era solo para nosotros, era para nosotros. La agarraron, la creyeron y hoy tienen 2 hijos. Me dio el testimonio al inicio de este año, gloria al Señor. Me quedé impactado al otro día que llamó Silvia. Le llamamos para ministrarle, estaba bien mal. Y cómo dio el testimonio instantáneamente. El poder de la sangre de Cristo la sanó. Hay muchos testimonios en la iglesia, allí en las células, tremendos milagros que hace la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando y hoy Dios te va a sanar de toda enfermedad. Aleluya. Jesucristo hace milagros de sanidad. La sangre de Cristo nos dio el perdón. La sangre de Cristo nos dio sanidad poderosa. La sangre de Jesús. Tercer lugar, la sangre de Cristo vence al diablo. La sangre de Cristo vence al diablo. La sangre de Cristo tiene poder para vencer al diablo. La sangre de Jesús es poderosa. Hasta Satanás tiembla ante la poderosa sangre de Jesucristo. El infierno tiembla ante la poderosa sangre de Jesucristo. Los demonios tiemblan ante el poder de la sangre de Jesucristo. Yo he estado ministrando liberación a veces y el Espíritu Santo me ha llevado a dar órdenes por medio de Él. Aleluya. Y en el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo. Y he dado órdenes a que la persona endemoniada me mire a los ojos. Y cuando mira a los ojos y le hablamos que la sangre de Cristo lo destruye
inmediatamente los demonios no pueden resistir, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo vence al diablo. Cuando la iglesia confía en el poder de la sangre de Jesucristo y en la palabra de Dios, nosotros podemos vencer al diablo. No hay hechicero que pueda contra ti, no hay brujo que pueda contra ti, no hay cartita, no hay hechicería, no hay nada de esos arreglitos que ponen allí, no hay ajos cochinos que cuelgan por allí en las puertas, no hay ni trapos hechizados que puedan contra ti, porque la sangre de Cristo vence al diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjate, cuando Jesús murió en la cruz, Satanás se alegró, porque cuando fue crucificado allí en la cruz, el diablo creyó que lo había vencido, creyó que había matado al Hijo de Dios y pensó que todo había terminado y dijo, terminé esto y yo vencí. Pero esto solo era un sueño que el diablo tenía, porque desde el momento que Jesús fue crucificado en la cruz, toda muerte, todo pecado, toda enfermedad fue vencida allí en la cruz del Calvario. Y lo que le estaba esperando era lo siguiente, que el diablo en ese momento allí en la cruz iba a ser derrotado para siempre. Iba a ser lo que dice la Biblia, que allí despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y allí se nos quitó el acta que estaba en nuestra contra. No existe, no hay ni un poder que pueda enfrentar a Jesucristo. No hay ningún poder que pueda enfrentar a la sangre de Cristo. Por eso es que el pastor Castellano dice que la sangre de Cristo es el arma de la bomba atómica del cristiano. Quizás tú estás en una prueba, quizás estás en una lucha, quizás ya no hayas que hacer, has tirado todas las armas que has tenido, pero ahora tienes que levantarte y decirte, diablo, no has parado, no quieres detenerte, pues ahora te voy a lanzar la bomba atómica, la que te va a destruir. Voy a lanzarte el poder de la sangre de Cristo y te tienes que ir. La sangre de Cristo vence al diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Siento al Espíritu de Dios en mi vida y siento el poder de la sangre de Cristo. Por eso cuando nosotros salimos a luchar contra el diablo, no salimos en nuestra fuerza, no salimos en el nombre de la organización, no salimos en rituales, no salimos ni con agua bendita, ni con esto y lo otro, salimos es con el poder de la sangre de Cristo, porque solo a la sangre de Cristo es que el diablo le tiene miedo. Muchas veces te vas a sentir rodeado, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero eso solo lo hace el diablo para meterte miedo, para meterte temor. Y no debes de temer a nada, porque tú andas el arma más poderosa a lo que el diablo le tiene miedo. Andas la sangre de Jesucristo. Yo nunca me voy a olvidar de mi mamá, de mi suegra, guerreras de Dios. Estas señoras tenían el poder de la sangre de Cristo. Siempre que las oía clamar a Dios, orar a Dios, la sangre de Cristo te reprende, Satanás. La sangre de Cristo te reprende. La sangre de Cristo te reprende. La sangre de Cristo te reprende. Siempre usaban el poder de la sangre de Cristo. Y yo me acuerdo que siempre que estaba cerca y ellos estaban orando, yo sentía que hasta la piel, ¿verdad? Los poros de alguna manera se ponían, como dicen, como piel de gallina, porque se sentía la presencia de Dios, se sentía la unción de Dios por el poder de la sangre de Cristo. Y debemos de entender que el cristiano que usa la sangre de Cristo desenmascara al diablo, le quita la máscara al diablo y tiene que salir de los lugares donde el ojo físico no ve, pero la sangre de Cristo lo espanta, aleluya, y lo destruye. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que me ministró en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo.
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nota, fue ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso nos eligió Dios. Para eso nos eligió el Padre. Para eso nos eligió el Espíritu Santo. Para que la sangre de Cristo fuera rociada sobre nosotros. Y me impacta el resultado. Después dice el apóstol, el resultado que tiene la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando tú usas el poder de la sangre de Cristo, se te activa esta bendición de la gracia de Dios, de la paz de Dios y la multiplicación de su bendición. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que está ligada al poder de la sangre de Cristo. Y cuando la iglesia conoce el poder de la sangre de Cristo, vive bien. Diga conmigo, vive bien. Vive bien. Tiene perdón de pecados. Tiene sanidad. Tiene poder para vencer al diablo. Pero cuarto lugar, y con esto termino, la sangre de Cristo, su sangre me prospera. Su sangre me prospera. Y mira lo que dice Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero mira lo que dice el versículo 13. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, llegara a los gentiles, llegara a nosotros, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. Nota que la sangre de Cristo tiene poder para quitar la maldición de la miseria, la maldición de la ley. Ustedes se recuerdan la ley, cómo está escrito que va a ser maldito el que no obedeciere a la ley. Vienen maldiciones de enfermedades, vienen maldiciones de pobreza, vienen maldiciones de robo, vienen maldiciones de destrucción. Es un caos, es una vida en derrota. Pero dice que Cristo murió, fue crucificado y llevó la maldición en sí mismo, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y así sucedió, dice la Biblia, así sucedió. ¿Para qué sucedió ese sacrificio en la cruz? ¿Para qué sucedió ese derramamiento de la sangre de Cristo? Para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a nosotros. Por medio de la sangre de Cristo yo tengo la bendición de Abraham. Bendición que me levanta, bendición que me da poder para destruir a los enemigos, y bendición que me prospera. Es la bendición de Abraham. Por medio de la sangre de Cristo yo soy prosperado. La sangre de Cristo me da poder para ser bendecido. Serás bendito, aleluya, en la casa, serás bendito en el campo, serás bendito en todos los lugares donde vayas. Serás padre de multitudes. Te van a servir pueblos. Viene la bendición de Dios, hermanos, sobrenatural para prosperarte integralmente. ¿Te entiende lo que es la prosperidad integral? Dios bendice tu espíritu, Dios bendice tu alma, Dios bendice tu cuerpo, Dios bendice tus finanzas. Tú vas a estar bien con la bendición de Dios. La sangre de Cristo es la que ha revocado la maldición. Hay gente que trae maldiciones de ruina, de miseria, desde su antepasado. Pero cuando tú recibes el poder de la sangre de Cristo, recibes el empoderamiento de la bendición hasta 1000 generaciones.
Tú eres bendecido, tu familia son bendecidas. Por eso es que te puedes parar firmemente ante la miseria y decirle: Cristo derramó su sangre allá en la cruz para pasarme la bendición de Abraham. No debo de estarla pasando mal. Es tiempo de pasarla bien, porque la bendición que Dios prometió a Abraham allí cuando Cristo murió en la cruz me la pasó a mí. La bendición de Abraham es mía. Aleluya. Como que no hay muchos amenes aquí para creer esto. Pero la sangre de Cristo me perdona, gloria al Señor. La sangre de Cristo me sana. La sangre de Cristo me da poder para vencer al diablo. La sangre de Cristo me prospera. ¿Cuántos reciben esta palabra? Aleluya, el día de hoy. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Deje de vivir en maldición. Vive en bendición. Diga al Espíritu Santo: dame discernimiento para ver alrededor de donde estoy, alrededor de toda mi vida. Si hay una maldición, ya por la sangre de Cristo no debo de vivir en maldición, debo de vivir en bendición. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, aleluya, murió en esa cruz para darme la bendición de Abraham, para que llegara esa bendición a mí, para que por la fe recibamos el Espíritu Santo según la promesa. Y el Espíritu Santo es que nos da fuerza para vivir bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Ahí donde estás, yo te invito en este momento a que cantemos este canto sobre el poder de la sangre de Cristo. Y mientras estemos cantando, Dios va a estar haciendo milagros. Y luego regreso y comenzamos a orar para soltar el poder de la sangre de Cristo.